donde se describen las fechas importantes que tenemos dentro del semestre, básicamente el inicio, el fin, los días feriados, y más abajo se encuentran las prácticas, los días en que se van a estar realizando. Como les comentaba, esta es una materia teórico-práctica, entonces, bueno, yo voy a estar impartiendo la teoría. Bueno, para los que no me conocen, pues yo soy profesor Itzcoatl García Ortiz, y en la parte práctica lo va a estar realizando la profesora Mireya Castañeda Velasco. Esto es, entre comillas, ¿no? Teórica y práctica, porque en realidad, si se dan cuenta, algunas prácticas nos van a tocar a nosotros, bueno, a mí realizarlas, por ejemplo, está la práctica 10, la práctica 5, y también con la profesora los días viernes, que en teoría es el día asignado para laboratorio. Pues ahí también van a haber conceptos de teoría. Entonces, bueno, esto nada más para dejarlo en claro. Esto era lo que quería comentarles respecto a la planeación. ¿Qué más? Bueno, como parte igual de los lineamientos de la academia para estas asignaturas que son teórico-prácticas, pues bueno, ustedes ya están familiarizados con, por ejemplo, laboratorio de física, de electricidad, de ecología, etcétera, ¿no? Donde, pues bueno, uno de los criterios es la asistencia. Bueno, criterios como una cualidad para poder acceder a la calificación del examen, pero no es que sea no es que la asistencia tenga un valor en cuanto a la calificación, simplemente es uno de los criterios que deben de cubrirse. Y bueno, aquí para lo que nos están manejando en la academia, pues bueno, se requiere tener el 80% de la asistencia para tener derecho a exámenes. Yo ahorita lo estoy planteando con la aplicación de algún formulario que estaré adjuntando en el chat aquí del Teams. Será a partir de la siguiente clase. Esta todavía no lo tengo preparado. Hoy simplemente voy a hacer captura de pantalla. Entonces, yo creo que de una vez, aprovechando que ya están la mayoría, ya estamos 29 conectados, les voy a pedir que enciendan rápidamente su cámara y hago la captura de pantalla. Y esto, bueno, hoy que no tenemos el formulario, pues bueno, será de esta manera. También sirve para que nos conozcamos entre la mayoría, ya que la mayoría, pues no nos hemos visto físicamente, ¿no? Al menos en un buen tiempo. Y a ver, entonces déjenme cambio a modo conferencia. Vamos a cambiar de escena, vamos a estar en un... Ahí, salió la misma. ¿Cómo les gusta más el fondo? ¿Así medio rocoso? ¿O como en un liceo universitario? Creo que en este se ve mejor. Muy bien. Pues a ver, nada más vamos a hacer la captura. ¡Ay! Perfecto. Muy bien, a ver, nada más lo pego en el chat y ya. Ok, entonces, como les comentaba, si quieren ya pueden apagar cámara. Bueno, si quieren, luego hay quienes tienen problema con el internet, porque se les empieza a trabar la aplicación. De aquí lo que les comentaba, estábamos en la asistencia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otros criterios? Deben de entregar el 80% también de las tareas para tener derecho al examen. La tolerancia se está manejando con 10 minutos. Esto, quienes ya estuvieron conmigo en tercer semestre, pues realmente lo que les comentaba es, a mí realmente ni siquiera me interesa pasar lista. De hecho, yo voy a pegar el link ahí en el formulario en el chat. Quienes quieran rellenarlo, lo rellenan. Quienes no, pues simplemente no tienen su asistencia. Pues
pero yo no voy a andar atrás de nadie para ir pidiendo que se registren, no me voy a estar fijando en el reloj, simplemente, pues bueno, quien quiere asistir, pues va a estar en la clase, y quien no, pues podrá aprovechar el tiempo de mejor manera, no sé, a lo mejor durmiendo, haciendo tarea de otra asignatura, etcétera, ¿no? A mí lo que me interesa es más bien que quienes estén presentes, que, pues bueno, tengan el interés por aprender de la materia. Nos vamos a estar organizando también en equipos. Ahorita son 32 inscritos, 32 alumnos inscritos en la asignatura, entonces pues sí somos bastantitos. Probablemente entonces trabajemos en equipos en 6 equipos, pero pues bueno, vamos a esperar, ¿no? Yo creo que vamos a esperar un poquito más en lo que pasa la segunda ronda, a ver si se abre otro grupo, o vamos a ver cómo se organiza esto. Pero tentativamente entonces estaremos trabajando en 6 equipos. ¿Qué más? Pues bueno, creo que en cuanto a condicionantes y criterios de evaluación y todo eso, pues es lo más relevante. Como les comentaba, la planeación pues ya está ahí en el Teams para que lo puedan ir analizando. Ya sé qué más, el temario. Ok. Vamos a compartir pantalla y ahí está. Bueno, también antes de que se me olvide, las clases las podemos grabar, o sea, a veces a mí se me pasa iniciar la grabación, pero si hay alguien que detecta que no está iniciando el tema, pues bueno, perdón, iniciando la grabación, pues pueden darle para iniciarla. Ahora sí, respecto al temario, pues bueno, se los voy describiendo de manera así muy general. Todo esto pues obviamente lo vamos a ir manejando ya con mayor detenimiento conforme vayamos avanzando en las clases. Pero bueno, la primera unidad es el contexto de la ingeniería en sistemas ambientales, de lo cual pues bueno, vamos a iniciar con la parte de desastres humanos. Aquí pues bueno, vienen varios, ¿no? Lluvia ácida, nieblas, desastres químicos, desastres radioactivos, derrames de petróleo. ¿Y esto para qué? Bueno, nos sirve como un precedente para llegar a las acciones que se han tomado en aras de proteger el ambiente de posibles desastres y de intervenciones por la actividad humana. Vamos a estar hablando del Club de Roma, que pues bueno, quienes llevaron la asignatura conmigo en tercero, pues se acordarán a lo mejor de un video que vimos ahí de los límites del crecimiento, donde pues bueno, hablaban del Club de Roma, los límites del crecimiento precisamente. Habíamos visto también un poquito de la Carta de la Tierra, pues bueno, vamos a retomar algunos de esos temas. Y pues vamos a continuar con el informe Brundtland, los protocolos de Kioto, de París. Seguramente también vamos a alcanzar a ver algunos otros de las más recientes cumbres que ha habido del IPCC, del panel intergubernamental sobre cambio climático, para ver qué novedades hay, ¿no? Después de esto, pues bueno, estaríamos abordando la temática de México y su estrategia ambiental, y bueno, vamos a estar hablando de perdón, de las agencias gubernamentales que pues regulan las actividades humanas respecto al entorno, ¿no? Semarnat, ASEA, Profepa, Conavio, Conafor, INEC, Conagua y el IMTA. A ver, de estas, aprovechando que tenemos estos, ¿cuáles reconocen? ¿Saben qué es la Semarnat? Yo quiero creer que sí, pero bueno. A ver, ¿quién me puede decir qué función hace la Semarnat? Con una sola persona que participe basta, no hace falta que todos se desvivan por ganar su participación.
La protección del medio ambiente, bueno, del ambiente. La protección del medio ambiente. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de constituciones y así. Más o Políticas menos. Políticas. Bueno, políticas podríamos decir. ¿Qué diferencia habrá? O bueno, antes de eso, vamos a dejarlo ahorita así como eso, la Semarnat. ¿Y la Profepa? ¿Qué es la Profepa? Esa sí es la que se encarga de la protección. ¿Y cómo lo hace? Mediante inspecciones, ¿no? Mediante inspecciones, sí. Aquí, pues bueno. ¿También mediante auditorías? Mediante auditoría. También. También vigilancia, ¿no? ¿Mande? También vigilancia, ¿no? Hace vigilancia, aunque también Semarnat, bueno, no tanto Semarnat, pero sí algunas otras dependencias a nivel estatal, por ejemplo aquí Sedema, en la Ciudad de México, también hace auditoría. Las auditorías no solamente son exclusivas de la Profepa. La diferencia entre Semarnat y Profepa radicaría en que, pues bueno, Semarnat emana los criterios que se deben de vigilar, y la Profepa pues viene siendo algo así como la policía ambiental, entre comillas, ¿no? Porque en realidad también hay una policía ambiental en algunas entidades. Entonces, la Profepa actúa sobre denuncias o hace investigaciones respecto a infracciones que se han dado respecto a la normativa, ¿no? O respecto a alguna legislación. Y Semarnat más bien establece criterios y regula la parte de gestión, ¿no? De los trámites como la LAO, la COA, etcétera, pues bueno, esos se ingresan en Semarnat. Entonces es una función un poco más administrativa la de Semarnat, y la de Profepa pues más judicial. ¿Y la ASEA? ¿Qué es la ASEA? ¿No han escuchado de la ASEA? Es la agencia de energía, no es lo único que sé nada más. Tiene que ver con energía. No escuché, perdón. Que tiene que ver con hidrocarburos, ¿no? Con hidrocarburos. Es la Agencia de Seguridad, Energía y la, déjame acuerdo que es la ambiente. Y ambiente. ¿Es ambiente? Uh-huh. Y bueno, básicamente desde la reforma energética se instituyeron las bases para la conformación de la ASEA, que pues bueno, viene a suplantar un poco las acciones tanto de la Profepa como de Semarnat, en cuanto a que también tiene sus propios trámites. El sector hidrocarburos tiene su propia gestión, pero esta ya no se ingresa ante Semarnat, sino ante la ASEA, y pues bueno, también la ASEA tiene algunas funciones de vigilancia, de cumplimiento de la legislación que se emana. Entonces, pues bueno, el sector hidrocarburos ahora sí que se maneja por separado, y repito, esto fue a raíz de la reforma energética. Entonces, esto, pues, en parte para desligarse un poco de las regulaciones que existen en el ámbito federal, ¿no? Pero pues bueno, ahí está la función de la Profepa. Y bueno, Conavio, Conafor, INEC, pues bueno, Conavio, nosotros no interaccionamos mucho con ella, los biólogos tendrán un poco más que ver. Igual Conafor, pues la regulación de los ámbitos forestales, nosotros casi no nos metemos con eso. De hecho, los que estarán más involucrados serán ingenieros que se forman, por ejemplo, en Chapingo o en alguna de las otras escuelas en el ámbito de los otros estados de la República, porque bueno, aquí en la Ciudad de México, pues bueno, no es que tengamos muchos bosques, salvo Milpa Alta y Xochimilco, que aún tienen porciones boscosas relevantes, pero pues fuera de eso, ustedes casi no va a estar dentro del ámbito de trabajo, ¿no? De la parte forestal. El INEC, bueno, alguien que me puede decir qué es el INEC. ¿A qué le suena? Es el Instituto Nacional contra el Cambio Climático, ¿no? Pero se me olvidó la E. ¿De qué es? Ecología. Nacional de Ecología.
Bueno, antes era Instituto Nacional de Ecología y como por el 2015 le agregaron también cambio climático. Y pues bueno, algunas de sus funciones es evaluar precisamente los impactos o generar modelos de trayectorias de la variación climática hacia aquí, hacia México, ¿no? Entonces, pues bueno, igual puede haber un ámbito de trabajo ahí interesante para ustedes, a los que a lo mejor decidan optar por la trayectoria de aire. Pues bueno, ese puede ser uno de los ámbitos a los que habría que vigilar, ¿no? La parte de las publicaciones que emana el INEC. Igual, pues bueno, emite algunos, ay, se me fue el nombre de estos, tenía ahorita en la mente, pero se me acaba de ir el nombre de factores de emisión, los factores de emisión que emiten o equivalencias que emiten de cada contaminante, el tipo de partículas que se emanan, pues bueno, también esto lo publica el INEC. Algunos estudios sobre daños a la salud, resultado de gases de efecto, bueno, no gases de efecto invernadero, perdón, por gases contaminantes o partículas PM10, PM2.5, pues bueno, también llegan a ser publicados por este organismo. Y pues bueno, con agua, la Comisión Nacional de Agua, pues, es la que se encarga de abastecer de este recurso a la población. ¿Y qué es el INTA? A ver, ¿a qué le suena el INTA? Es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. ¿Y qué hace? Pues se encarga de desarrollar como todas las estrategias pues, que conllevan a todo el tema del agua y también llevan a cabo lo de los tratados, creo, por ejemplo, tienen ahorita están realizando algo como el Tratado de Escazú o algo así. De tratados no creo. Bueno, ahí podrían funcionar como un organismo asesor, pero como tal no es una dependencia de gobierno, es una organización entre académico-privada con apoyos gubernamentales, pero no, como no es una parte del gobierno, no tendrían la facultad para formar parte de la firma de ningún tratado. Pero sí pueden colaborar como expertos técnicos en el ámbito del agua. Y pues sí, como mencionabas, es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se encargan de realizar diversas investigaciones, tanto para diversos proyectos, como también impulsar la implementación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en plantas de tratamiento seguido hacen diplomados, cosas así. Entonces, pues bueno, igual los que quieran ir a la trayectoria de agua, pues sería interesante que pues, sigan las publicaciones que emana esta institución. Ok, pues bueno, y ya lo último que veríamos prácticamente de la primera unidad sería la historia de la ingeniería en sistemas ambientales y estaríamos haciendo la primera práctica, ¿no? La estructura organizacional en México en materia ambiental. Después, pues bueno, pasaríamos a la parte de contaminación atmosférica, que sería la unidad 2, donde pues bueno, vamos a estar hablando respecto a la manera en que se clasifican las fuentes contaminantes, cuáles son, a qué le llamamos contaminación, cuáles son los criterios que existen, por ejemplo, qué es un contaminante criterio, qué es un contaminante primario, secundario, etcétera, ¿no? Cuáles son los contaminantes relevantes para distintos ámbitos, por ejemplo, para las cuestiones de cambio climático y de efecto invernadero, cuáles serían las características físico-químicas que le dan esa relevancia respecto a su potencial contaminante. Y pues bueno, también estaremos hablando un poquito de gestión, ¿no? Y de legislación. Y seguiría entonces nuestras siguientes dos prácticas, la parte de contaminación atmosférica y la parte de gestión de la calidad del aire. Estaremos hablando también de los muestreos en fuente fija, en fuente móvil, intramuros, etcétera, ¿no? Después de nuestra siguiente práctica, estrategias de muestreo, el ISA y la contaminación del aire, sistemas de control, y pues bueno, con eso, la práctica 5 terminaríamos la unidad 2, ¿no? Que dijimos que entonces tiene que ver con la parte de contaminación atmosférica. La unidad 3, pues es básicamente agua. Vamos a estar hablando de aspectos como el ciclo hidrológico, el ciclo antropogénico, las fuentes de abastecimiento,
igual un poco de gestión, de legislación en cuanto al marco jurídico, las normas tanto para agua potable como también, bueno, más abajo vamos a hablar de las descargas. Vamos a ver un poco de balances de materia, aunque propiamente esta no es la asignatura donde deberíamos de ver estas cuestiones de balances de materia, pues bueno, va a ser relevante porque ustedes ya están próximos a elegir su trayectoria profesional, entonces, pues bueno, necesitan tener las nociones para poder avanzar y entender las cuestiones que vamos a ver aquí en cuanto a los procesos de agua, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué más? Vamos a ver la curva de pandeo de oxígeno, prácticas igual de oxígeno disuelto, etcétera, ¿no? Estrategias para la prevención, minimización y control de contaminantes. Bueno, vamos a hablar de los distintos tipos de dispositivos para el control de la contaminación, los distintos procesos. No vamos a ver esto a detalle, repito, esta no es la asignatura que se encarga de ver ni de las cuestiones de los dispositivos de aire ni de los de agua, pero sí vamos a hablar de ellos, pues vamos a tratar de que sea un poquito más allá de la parte introductoria, sí vamos a buscar llevarlo a un buen nivel de conocimiento, pero va a estar en función de qué tan rápido logremos avanzar con los temas. Después, pues bueno, sigue la unidad 4, que son las cuestiones de suelo. Vamos a estar hablando tanto de las características de suelo. Y pues bueno, aquí surge un tema bien interesante que vamos a ver en su momento, y es que la definición de suelo en realidad va a depender mucho de para qué queramos estudiarlo. Así, por ejemplo, los civiles, en ingeniería civil tienen su propia definición de suelo, los geólogos tienen otra, en la parte agrónoma tienen otra, entonces, pues bueno, esto varía en función de qué es lo que nos interesa de este elemento, ¿no? Vamos a hablar de los tipos y clasificación de contaminantes que se pueden presentar, los ciclos bioquímicos. Ahorita se supone que ya llevaron geología, no recuerdo, en este nuevo plan de estudio, ya llevaron meteorología, ¿no? Pero no recuerdo si geología ya la llevaron. Sí, Sí. ¿Ya también? Ok, pues bueno, entonces vamos a recapitular un poquito, ¿no? De los ciclos biogeoquímicos. Vamos a hablar igual un poco de cómo se pueden dar la dispersión de contaminantes en el suelo. Y pues bueno, aquí precisamente hablan de clasificaciones de suelos. Y si se dan cuenta, pues vienen distintas clasificaciones de acuerdo a distintos organismos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que les comentaba aquí al inicio, de que la definición va a variar en función de qué es lo que quiere cada quien estudiar. Vamos a hablar de pasivos ambientales, de contaminación subterránea, de la legislación. Vamos a hacer algunas investigaciones de sitios contaminados. Aquí, pues bueno, como aún no entran dentro de la trayectoria profesional, pues bueno, no tienen aún los conocimientos suficientes como, por ejemplo, para modelar la dispersión de un contaminante en suelo o en agua subterránea, que a lo mejor esa sería una práctica interesante dentro de esta asignatura, pero bueno, como aún no tienen ese tipo de nociones de lo que se requeriría para poder realizar este tipo de modelado, pues vamos a manejar prácticas pues un poquito más ligeras, ¿no? Que también vamos a hacer que estén en un buen nivel, en este caso de investigación de sitios contaminados. Ya estaremos pasando con ustedes las rúbricas de cómo deben de elaborarse estas prácticas, qué criterios son los que deben de contener para que pues sean lo más adecuadas posible. Vamos a hablar un poquito de introducción al muestreo de suelos, tipos de muestras, de los planes de muestreo y las muestras analíticas que se utilizan, ¿no? Y pues bueno, seguiríamos igual con algunos parámetros para el tratamiento, como bioventeos, compostas, entre otros, ¿no? Y prácticamente la unidad 5, que sería con la que estaríamos terminando, pues ya tiene que ver con con los registros de emisiones de contaminantes. Vamos a estar hablando un poquito de la cédula de operación anual, de la licencia ambiental única, la famosa LAU, y pues bueno, igual vamos a, ya tenemos prácticas aquí, pero creo que no están registradas, pero igual vamos a estar hablando un poquito de esos temas. Esta unidad 5 pues es con la que estaríamos concluyendo el semestre, y pues bueno,
En grandes rasgos, esto es lo que estaríamos viendo. Este temario lo termino nada más de editar para darle un formato más adecuado y sería el que voy a estar subiendo ahí en los archivos de Teams. Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda de lo que hemos platicado? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran sugerir? ¿No? No, prof. Bueno, No, profesor. ¿Todo entendido hasta ahorita? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces eso nos da pie a que empecemos con... Aún tenemos buen tiempo. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Vamos a recapitular un poco de su materia de sistemas y ambiente. Y esto no porque yo haya sido su profesor de algunos, sino para entrar un poquito en materia, ¿no? Y aprovechar el tiempo que tenemos. Vamos a recapitular. ¿Qué se acuerdan que era un sistema? A ver, ¿quién nos puede decir? Aunque no haya sido del grupo, aunque hayan cursado con otro profesor, pero que nos digan qué noción o qué concepto tienen de un sistema y cómo estaríamos aplicando eso dentro de este ámbito de lo que estamos a punto de ver con estos temas que ahorita describimos. A ver, ¿quién se anima? Si no mal recuerdo, un sistema era un conjunto de elementos que interactuaban entre sí para llegar, creo, a un objetivo o algo así. Así es. Sí, habíamos hablado de un sistema que era, como bien describes, un conjunto de elementos que van a estar interrelacionados y esta interrelación surge en torno a una función o un objetivo, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿cómo estaríamos aplicando o cómo visualizan que podríamos aplicar este tipo de conceptos y todos los atributos que vimos en torno a los temas que ahorita describimos? Pensemos en el primero. Vamos a iniciar con eso, la parte de desastres humanos. ¿Qué tendrá que ver el concepto de sistemas con la parte de desastres humanos y la actividad antropogénica? ¿Cómo se imaginan? Pues la actividad es el vector para la contaminación y para todos estos desastres. El vector, ¿a qué te refieres con el vector? Digo, no es que esté mal, pero a lo mejor y para entender un poquito más tu planteamiento. Pues a lo que lleva tal cosa, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo lo relaciono cuando dicen vectores de enfermedades y el vector pues es un animal que lo lleva, ¿no? Entonces más o menos yo así lo relaciono. Ok. El vector de contaminación, pues sí, podría ser. A ver, vamos a ver algún otro concepto o alguna otra visualización que tenga alguien más para ir complementando esta primera aportación. A ver, ¿quién más se anima? Pues era como la definición lo decía, ¿no? O sea, esos serían los dos elementos que están, bueno, yo lo veo así, ¿no? O sea, está lo que son las actividades del hombre, más aparte está al otro lado las consecuencias, entonces estos dos formarían como un sistema, o sea, todos los englobo en un sistema y entre ellos dos interactúan y son como, bueno, me acuerdo que lo veíamos así con unas flechas, ¿no? Que interactuaba con uno, o sea, traía una consecuencia y ese afectaba a otra parte y entonces ya formaban como un sistema pues sí, de todo. Vamos a plantearlo. Sí, exactamente las flechas que comentas pues son la descripción o lo que está señalando la interacción que existe. Y ahora vamos a hacer este primer acercamiento respecto a los desastres humanos desde una perspectiva de sistemas, ¿no? Vamos a empezar ya a entrar un poquito en el tema de la primera clase. Ahorita no vamos a estar hablando de los ejemplos en particular que ahí nos planteaba el temario, pero sí vamos a hablar un poquito de manera introductoria, ¿no? En el tema.
que era desastres humanos. Aquí me falta una S, ahí está. ¿Cómo plantearíamos un desastre humano como un sistema? ¿Será posible eso de entrada? Bueno, ya habían dicho que sí, ¿no? Por una parte tenemos al hombre, o a la humanidad, como le quieran mencionar. Para ahorrarme palabras, pues simplemente voy a ponerle hombre. ¿Y qué más tenemos? Su entorno, no sé, en donde se desarrolla, pues. Sí, efectivamente, ¿no? Va a estar el medio o entorno. Ahí está. Ok, ¿y qué más habrá respecto a esta interacción del hombre con el medio? ¿Cómo es que se ocurrirán estos desastres entre el hombre y el medio? Con las actividades que hace, por ejemplo, actividad industrial, consumo, no sé, esos factores, no sé si cuenten. De hecho, sí. Vamos a tener que, de entrada, un aspecto importante va a ser la ubicación, de dónde se estén realizando estas actividades. Porque, por ejemplo, ¿cuántas plantas nucleoeléctricas tiene México? Una. ¿Cuál es? Laguna La Verde. de Laguna Verde. Laguna Verde, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántas plantas termonucleoeléctricas tendrá Japón? Pues quién sabe, ¿no? Serán de ser un montón, pero ¿a qué voy con esto? Los criterios de diseño entre la planta de Laguna Verde y las de Japón seguramente serán más estrictas las de Japón por su ubicación sísmica. La de Laguna Verde pues está en Veracruz y es una zona en la que no se esperan movimientos sísmicos tan fuertes, entonces su nivel de diseño no es que sea inferior, simplemente está adecuado a otras condiciones. Entonces, aun cuando estas plantas que se diseñaron en Japón tengan a un nivel de diseño considerando algunos aspectos de su entorno, como en este caso la sismicidad, pues lo vimos, ¿no? En el terremoto de qué año fue, 2012, no me acuerdo. ¿Se acuerdan cuándo fue el tsunami y el desastre de el 11 de marzo del 2011. 2011, ok. Entonces, pues bueno, un aspecto relevante, esto para demostrar, ¿no? O para, más que demostrar, para ejemplificar que la ubicación en la cual van a estarse realizando las actividades, pues son relevantes, ¿no? Tú, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues no vas a estar expuesto a un tsunami porque simplemente pues no estás cerca de la costa como para recibir la influencia de un fenómeno de estos. Sin embargo, pues bueno, las cuestiones que puedes tener aquí como desastre van a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Tabasco difícilmente se van a morir de sed, pues ahí es más probable que te mueras ahogado, y en cambio aquí en la Ciudad de México sí tenemos el riesgo de sufrir una sequía, ¿no? Que una sequía nos deje sin abasto de agua y que entonces esto repercuta en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, de acuerdo a la ubicación, va a ser un primer aspecto de relevancia en torno a los riesgos, ¿no? Sí, a los riesgos, vamos a dejarlo así. Esta va a ser una de las flechitas que se va a derivar. También seguramente en sus materias de proyectos de infraestructura o de impacto ambiental,
hablaron algo respecto a la idoneidad, ¿no? del territorio. Hay territorios o partes del territorio nacional que son más adecuadas para realizar ciertas actividades. Y esto, pues bueno, usualmente se plasmaba o se buscaba identificar para el tipo de actividad que se pretende realizar, ¿no? ¿Qué otros aspectos influirán en los desastres naturales, vistos desde la perspectiva del sistema? ¿Podría ser el tiempo? El tiempo, ¿a qué te refieres con el tiempo? Bueno, de que si lo vemos en algo sencillo, no sé, como el tráfico, no es lo mismo estar en hora pico que ser medianoche o algo así. Respecto al horario, pero ¿cómo influiría el horario en los desastres? Pienso que sería por la actividad, bueno, por la cotidianidad bueno, de las actividades que puede hacer el hombre, bueno, en este caso, desastres humanos. Ok, a ver, creo que más o menos voy entendiendo el concepto. Tendría que ver, por ejemplo, con lo vamos a ver, por ejemplo, en el de Chernobyl, cuando hablemos del caso en específico. Bueno, de hecho, en varios. Y sí, este horario que comentas el momento en el que ocurren los desastres son relevantes, ¿no? Porque hay momentos en los que a lo mejor tú puedes minimizar el impacto que puede tener en una población porque la población está alerta o porque está despierta, a diferencia, por ejemplo, de cuando estás en la noche, ¿no? Y que a lo mejor ya gran parte de la población está dormida y que eso dificulta o alenta las acciones para desalojar o para evacuar. Y esto lo vimos, ¿no? Por ejemplo, en 2017, en el sismo que fue en la noche, pues bueno, creo que a la mayoría ya nos agarró estando en casa, ya a punto de irse a dormir, o a lo mejor viendo la tele o haciendo alguna otra actividad, y respecto al del 19 de septiembre, ¿no? Que ese fue a mediodía y que pues bueno, coincidió en que en el caso de las escuelas, pues era en la transición entre los horarios, ¿no? Si hubiera sido en horario de clase, pues hubiera sido un poquito más complicada la dinámica, pero como fue a mediodía prácticamente en algunas escuelas los agarró en ese periodo entre el turno de la mañana y el turno de la tarde, y entonces había muchos alumnos que estaban en el patio o estaban en la salida. Entonces, pues bueno, esto pues también agilizó algunos procesos de evacuación, ¿no? Igual en algunos trabajos, pues al ser horario de mediodía, pues había quienes estaban fuera de oficina. ¿Mande? Entonces, pues bueno, sí, este horario, pues bueno, va a ser también una parte relevante dentro de los aspectos de los desastres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita lo que estoy poniendo, son tres aspectos que, si ustedes leen la literatura relacionada con la cuestión de riesgos naturales o de riesgos en general, son los tres aspectos típicos que manejan de la interrelación del riesgo, ¿no? La vulnerabilidad, la exposición y la sensibilidad. En este caso, pues bueno, la exposición se refiere al tipo de desastre que eres susceptible en función de tu ubicación. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pues aquí en la Ciudad de México no vas a estar expuesto a un tsunami, pero sí vas a estar expuesto a movimientos sísmicos. Difícilmente te vas a ver afectado por un huracán, pero pues sí vas a tener a lo mejor riesgos, por ejemplo, de heladas, ¿no? Hay zonas aquí en la Ciudad de México
que si llegan a congelarse, entonces, pues bueno, el tipo de riesgo va a estar en función de la ubicación. Ahora, la vulnerabilidad es como lo que acabas de comentar ahorita del horario, ¿no? Está en función de distintos aspectos, ¿no? Y entre ellos el horario. ¿Qué tan vulnerable eres tú como sociedad o como persona a un determinado riesgo, a un determinado escenario? Está en función tanto del horario, como habías comentado, pero también respecto a, por ejemplo, algunas condiciones socioeconómicas, ¿no? Igual como lo habíamos comentado en tercer semestre en la unidad 2, en la parte de la interacción de los tres sistemas, pues bueno, usualmente los desastres tienden a afectar más a las personas con menor cantidad de recursos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se imaginan? A ver, ¿quién me quiere comentar? Porque No sé si sea yo, pero hace ratito se le trabó mucho el audio. Pues, Ok. ¿podría ser, profe? Ajá, ¿todos los demás sí escucharon bien o también se les cortó el audio? Yo sí escuché bien, profe. Ok, a lo mejor más que problema de mi internet, a lo mejor era ahí alguna interrupción en tu señal. Ahora sí, ¿quién iba a participar, perdón? Bueno, yo tal vez porque trabajan en las actividades económicas primarias. Ese es uno, el ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, usualmente las personas con menores recursos, pues son las que se exponen a trabajos también más riesgosos, ¿no? Por ejemplo, los pepenadores que entran en contacto directo con los residuos sólidos urbanos, que pueden ser una fuente de de daño a la salud. Igual suelen trabajar en el sector del campo, donde pues bueno, se utilizan también agroquímicos que pues también dañan a la salud. Suelen estar expuestos a mayores niveles de exposición respecto a lo mejor gente con mayor tipo de recurso y que puede desempeñar otra actividad, ¿no? Que es menos, que tiene un menor grado de exposición a estos agentes que pueden causar algún perjuicio. También, por ejemplo, en cuanto a los asentamientos humanos, ¿dónde se ubicarán las personas que tienen menos recursos? ¿En las zonas privilegiadas o en las zonas, en qué tipo de zona? En zonas marginadas. Zonas marginadas, ¿y qué tipo o por qué serán marginadas estas zonas? ¿Por qué no se habrán asentado ahí las personas desde un inicio? Porque son zonas con ubicaciones accidentadas. Ajá, en algunos casos sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues bueno, me voy a echar un poquito de tierra. Yo que antes vivía en Ecatepec, pues bueno, todo eso antes era zona del lago, ¿no? Y también parte de Iztapalapa y de la agrícola oriental, todo eso. Pues bueno, todas esas zonas que son propensas a inundaciones, pues es porque anteriormente esos eran zonas donde se desarrollaba o se presentaba el lago, ¿no? Y entonces, pues ahí la gente no había construido porque simplemente no tenían la necesidad de irse a vivir para allá. Pero conforme va creciendo la mancha urbana y se tiene que ir incrementando el número de viviendas, pues entonces empieza a hacer uso de zonas que cada vez son menos adecuadas para habitar, ¿no? Y así, por ejemplo, también aquí en Iztapalapa uno puede ver en zonas donde antes había minas de extracción de roca volcánica, de tezontle y otros materiales pétreos, pues ves el tajo que quedó ahí y prácticamente a un lado ves a la gente que está viviendo, ¿no? Con el riesgo de que en algún momento pues pueda presentarse algún movimiento de tierra, bueno, de tierra entre comillas porque eso no es tierra, son rocas, algún movimiento que entonces pues impacte a estas personas, ¿no? En su vivienda. Pues también hay gente que vive en barrancas, ahí por Mixcoac, entonces pues también son zonas que no habían sido adecuadas para construir ahí. Y conforme va creciendo la mancha urbana, pues cada vez vamos ubicándonos en zonas que son menos propicias, ¿no? Y esto ya no solamente para la gente que vive en lugares que ahora son marginales, sino incluso algunas zonas que actualmente ya están teniendo mucha inversión privada,
pues anteriormente eran tiraderos, por ejemplo, hacia Toluca, ahí se me fue el nombre de esta zona, Santa Fe. Pues esos primero eran minas donde se extraía arena para la construcción. Posteriormente, pues bueno, al estar en una zona de tránsito entre dos zonas económicas importantes, la Ciudad de México y Toluca, pues bueno, se empiezan a asentar cada vez edificaciones con mayor poder adquisitivo, y pues bueno, si ustedes van hacia allá, pues van a ver mucha edificación donde han invertido mucho, pero también algunas de esas zonas eran tiraderos, ¿no? Y también no tiene mucho, un par de años, donde creo que era una vivienda privada, igual colapsó ahí porque donde se había instalado, que era una elevación ahí de arena. Pues bueno, con las lluvias fuertes que se presentaron ese año, pues se vino el deslizamiento de esa zona, ¿no? Entonces, pues bueno, pero también la manera en que pueden hacerse cargo de estos desastres, pues van a ser muy diferentes, ¿no? A lo mejor no va a ser lo mismo este deslizamiento de la vivienda que puede afectar a la economía de las personas que vivían en esa torre de lujo, a la gente que con problemas y había logrado construir su casa, ¿no? Los recursos con los que van a disponer para afrontar ese desastre, pues bueno, van a ser en magnitud muy diferentes, y por ende, pues también son más vulnerables, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sería otro de los aspectos que interaccionan en esta cuestión entre el hombre, la ubicación y los desastres, ¿no? ¿Qué otra cosa será? Hay un aspecto de vulnerabilidad. Estábamos hablando ahorita de desastres humanos, y ahí en los ejemplos que vimos, casi todo se afrontaba o estaba relacionado con las actividades humanas. ¿De qué manera los procesos productivos generarán los desastres? ¿Cómo visualizan que puede ocurrir esto? Pues podría ser por la gran cantidad de demanda. No sé, hablando acerca de una planta que se dedica a hacer energía, pues al necesitar más energía, pues va a ser más producción, y puede que colapse o que se sobrecaliente o algo así, ¿no? Puede ser una, ¿no? A mayor necesidad que tenemos de un determinado recurso o servicio, pues mayor va a ser la infraestructura que necesitamos para poder dotarlo. Y pues bueno, mientras mayor sea la magnitud de lo que estemos utilizando, pues va a ser mayor el riesgo, ¿no?, al que vamos a estar expuestos. Muy bien, ¿qué otra manera será, o qué otro aspecto se interrelacionará con las actividades humanas, y esto como un último, bueno, no como un último, pero sí como un componente dentro de este sistema que ocasiona el desastre humano? La explotación de recursos naturales. La explotación, a ver, más o menos me doy una idea, pero si nos pudieras describir un poquito más. Pues es algo que ya habíamos visto con usted en tercero, que por ejemplo la parte de la pesca, no sé, para las productoras de atún, o sea, entre más demanda, entre más población haya, más demanda va a haber, entonces hay como una sobreexplotación de o sea, de la especie, y al final termina como por acabarse, por así decirlo. Así es. Animales, pero no se puede ser también como en el caso de tala de árboles y así. O sea, me imagino como algo parecido. Así es. Y aquí, pues bueno, se relaciona con la parte de las actividades económicas, ¿no? Usualmente, pues bueno, también lo que habíamos visto en tercer semestre es que la economía, pues, crece de manera exponencial. Sin embargo, pues bueno, los recursos naturales no lo hacen, o usualmente no lo hacen de esta manera, ¿no? Tiende a ser más gradual su crecimiento. Entonces, pues bueno, mientras hacemos uso de los recursos y aparentemente la naturaleza puede seguir suministrando esa tasa a lo que lo estamos extrayendo, pues a veces no somos conscientes de hasta qué punto estamos agotando y sobrepasando ese punto de equilibrio en el cual se puede recuperar o mantener estable una población. Y cuando se empuja más allá, pues bueno, ocurre lo que comentabas, ¿no? La depleción de los recursos, tanto pesqueros, forestales,
genéticos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto usualmente no se ve como, o no se suele visualizar tanto como un desastre humano, sin embargo, pues sí es una de las potencialidades que existe, ¿no? Sobre todo hacia un futuro donde no se está haciendo una gestión adecuada de los recursos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, todos los ejemplos que vamos a ver usualmente están más relacionados con la parte de actividades químicas, de procesos industriales, pero esta parte de la extracción de recursos, pues también tiene el potencial de convertirse en un desastre humano, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aún no hay, o es un campo que creo que no se le está dando toda la atención que debería de tener. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera comentar respecto a cómo se estaría conformando el... Bueno, ahorita no lo terminamos de desarrollar, ahorita hicimos apenas un primer bosquejo de cómo estaría interaccionando este sistema. ¿Qué otro componente se les ocurriría que puede ir aquí? ¿O qué otro comentario les gustaría realizar respecto al tema? Bueno, estaba pensando en la frecuencia con la que se hace actividad, porque pues creo que cualquier actividad que el hombre haga va a crear algún impacto, pero creo que lo comentaron hace rato, ¿no? El exceder exceder de la actividad es lo que también va a crear como que cierta repercusión. El exceder de la actividad, sí. Sí, hay pues bueno, conforme necesitamos más de un insumo, pues también vamos enfocando la ingeniería instalada más al límite, ¿no? Buscamos optimizar esa infraestructura para sacar el mayor provecho posible, y sin embargo, cuando se mezcla con un mantenimiento inadecuado o con errores en la operación, pues bueno, conlleva a desastres, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más. Pero, por ejemplo, a ver, ahorita tenía una idea, pero se me acaba de ir. ¿Qué desastre natural se les ocurre ahorita? Además de los que mencionamos, ¿algún otro ejemplo que se les ocurra? O antes de eso, ahorita estaban hablando del término de impacto, del impacto ambiental o impacto humano. Esto, ustedes que ya llevaron evaluación de impacto ambiental, si mal no estoy, esto lo ve la mía, la manifestación de impacto ambiental, estos riesgos al entorno o a la salud, ¿se ven en la manifestación o en qué documentos se ven? Todavía no llevamos esa materia de evaluación de impacto ambiental. ¿No? ¿No la ven en cuarto? No. Se ve creo que en noveno, En profesor. el plan anterior, sí. Ya, yo creí que la veían en quinto semestre o en cuarto. Ok, bueno, entonces, les dije, olviden la pregunta, pero no. Estos términos, así como lo estamos manejando, la repercusión que va a tener la actividad humana en el entorno, se va a clasificar en términos generales en dos ámbitos, ¿no? Digamos, el daño que podemos anticipar y el daño, el daño previsto por la actividad convencional de una actividad o de un proceso, y eso es a lo que se evalúa en la manifestación de impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, tú quieres construir un puerto, ¿no? Un puerto marítimo, y pues para poder hacer el puerto, pues vas a tener que dragar, vas a tener que hacer un montón de procesos constructivos que pues van a tener una repercusión en ese sitio, ¿no? Y en sus alrededores va a haber cambios en las mareas por la modificación de aire de la zona costera, vas a tener pérdida de vegetación por la deforestación para abrir caminos de acceso, etcétera, ¿no? Y todo eso que formaría parte de lo que es el proceso, digamos, convencional de puesta en marcha y operación de este puerto, pues se ve en la manifestación de impacto ambiental. Pero los riesgos asociados, o bueno, más bien el impacto
asociado a riesgos imprevistos, por ejemplo, el derrame de petróleo, ¿no? De uno de los barcos que a lo mejor iba a este muelle y choca y se desparrama el hidrocarburo que tiene el barco. Eso, como ya es no es algo que tú, digamos, esperarías ocurra todo el tiempo, sino son eventos excepcionales, entonces esas eventualidades no se ven en la manifestación de impacto ambiental. Eso se elabora un documento adicional que es el estudio de riesgo. Entonces, pues bueno, en el estudio de riesgo tú vas a buscar cuantificar cuál podría ser el daño máximo respecto a distintos escenarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tú tienes un puerto para embarcaciones de cierta envergadura, pues bueno, esperarías que la carga, por ejemplo, digo, en el caso específico de embarcaciones marítimas no lo sé, pero bueno, no sé cómo sea ese estudio de riesgo, pero me imagino que iría más o menos por esta idea, ¿no? Tú tendrías que evaluar cuál sería más o menos la capacidad máxima que podría tener una embarcación con combustible de este tipo, y entonces con base en eso y el tipo de combustible que está utilizando, tú entonces ya podrías proyectar en el peor escenario cuál sería la extensión de la pluma contaminante, la dispersión hacia dónde se estaría realizando y cuál sería el daño previsto en este caso, ¿no? Esto bajo ese escenario de riesgo. Si fuera algún otro tipo de situación, por ejemplo, perdón, ¿qué otro proceso se les ocurre? A ver, si me pueden retroalimentar con alguna otra actividad que se les ocurra. Con las plantas nucleares y los desechos radioactivos. Ok, ahí también sería igual en la manifestación de impacto tú describirías pues harías tu listado de procesos que tienes que hacer, por ejemplo, para la adecuación del sitio, pues qué tienes que hacer de remoción de la vegetación, la adecuación de las vías de acceso, en la etapa de construcción, pues bueno, qué procesos se estaría realizando en la cimentación, en la superestructura, etcétera, ¿no? Y durante la operación, pues bueno, igual, la cantidad de vehículos que estarían ingresando, qué se estaría haciendo con estos residuos, a dónde se estarían disponiendo, y eso lo pondrías en la manifestación de impacto ambiental. Pero el estudio de riesgo, pues bueno, estaría más bien en función de esta eventualidad. Si ocurriera un desastre, cuál sería la magnitud que tendría. Y pues bueno, una parte importante de estos estudios de riesgo es la implementación o la descripción de lo que se le conocen como zona de riesgo y zona de salvaguarda. Y entonces en la zona de riesgo es la zona dentro de la cual el nivel de este fenómeno, ya sea por un incendio, por una explosión, dependiendo del tipo de riesgo que sea, es distinto el criterio, ¿no? Por ejemplo, en este caso de incendio, la zona de riesgo, entonces, es la zona donde tú, si sobrepasas o si te metes en esa zona de riesgo, la energía térmica que recibe tu cuerpo es tal que entonces ya puedes sufrir quemaduras de tercer grado, ¿no? Ahorita no recuerdo el criterio, pero son watts sobre metro cuadrado. Vamos a pensar, son 16 watts por metro cuadrado, ¿no? Algo así, no recuerdo la magnitud, pero cuando tú ya tienes un umbral menor a ese criterio, entonces ya es una zona de salvaguarda. ¿Por qué? Porque aunque estés expuesto ahí a la energía térmica, pues bueno, ya no es la suficiente como para que sufras quemaduras en un periodo de tiempo de tantos minutos, ¿no? Y para cada tipo de daño se emite un criterio similar. Así, por ejemplo, para explosiones, pues también una onda de compresión bajo la cual a partir de cierta zona, pues ya puedes tener daños severos en cuestión de, o inmediatos, no recuerdo los criterios honestamente, pero sí, digamos, por ahí van la implementación, ¿no? Y en el caso de la radiación también. De hecho, todos los que trabajan con radiación tienen que tener certificados como POE, personal ocupacionalmente expuesto. Y esto, pues bueno, la radiación no solamente la manejan las plantas nucleoeléctricas, de hecho, tenemos compuestos radioactivos en muchos lugares y a veces no somos conscientes de ello. ¿Dónde se imaginan que podría haber un
compuesto o un elemento radioactivo en un aparato relativamente común, que seguramente ustedes habrán visto. Y ya con esto cerramos la clase porque ya casi son las 4. Los rayos X. Rayos X, no, pero rayos X no es con radiación ionizante. Bueno, sí, no es radiación atómica. ¿Microondas? Microondas no. Los detectores de humo. Los detectores de humo, algunos modelos utilizan una radiación beta, que no es cierto, alfa, una radiación alfa, que entonces, pues bueno, tú tienes el isótopo que está emitiendo una radiación y acá tienes un receptor que está detectando esa radiación, y como la radiación alfa es tan débil, bueno, débil entre comillas, que tú prácticamente si pones una hoja de papel que tape en la trayectoria entre estas partículas atómicas que se desprenden, pues bueno, ya no pasa del otro lado. Y en este caso lo que se busca con el humo es que funja como esa hoja de papel, ¿no? Que tape la radiación, y entonces cuando este sensor ya deja de recibir la radiación, entonces asume que es porque hay algo que está interrumpiendo su camino, y pues bueno, de esa manera es como funcionan algunos detectores de humo. Entonces, pues bueno, no todos, pero sí hay algunos que operan bajo esta medida, ¿no? Entonces, pues bueno, son de las cosas que a lo mejor ustedes si entran en la parte de protección civil, pues bueno, pues habría que estar atentos, ¿no? Respecto al tipo de aparato que se está manejando. Y pues bueno, de hecho hay muchos procesos industriales que también manejan radiación, como mencionaban ahorita, por ejemplo, rayos X. Bueno, esos no son con radiación atómica, pero sí, por ejemplo, para la inspección de estructura metálica se utiliza isótopos radioactivos para la evaluación de la soldadura, esto tanto para aplicaciones de estructura metálica como también para componentes industriales, partes de avión, etcétera. También en algunos otros procesos se llega a utilizar la radiación. De hecho, ustedes pueden consultar en la página de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA, y pues bueno, ahí tienen un montón de documentos que divulgan en torno al uso de la radiación atómica y de la energía atómica, que pues pueden ser bastante interesantes. Y pues bueno, creo que por hoy sería lo que alcanzamos a hablar de desastres humanos. Pues la siguiente clase